bonito día, Cristian. Bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día jueves, ¿no? Jueves 30. Se nos acaba, ya mañana se acaba el mes de mayo. Empezamos el mes de junio, ya que significa que ya estamos a la mitad de año. Y aquí es donde yo nuevamente tengo que hacerles la remembranza de cómo le va. Les está yendo bien, están obteniendo todos los resultados que ustedes desean, o ya empezaron a caer, ¿no? Ya los trajiste de la dimensión de las causas hasta esta dimensión, ya lo lograste. Si ya cumpliste tus primeros objetivos a mitad de año, ya debe haber algo, ¿ah? Desde diciembre, que es donde se crea toda esta situación, hasta junio ya estamos en la mitad. Ya para esto algo debes de tener. Ya algo debes de tener. No te puedes quedar así nomás. Así que ya lo sabes. Acuérdate que estamos hablando del libro Piense y hágase rico. O sea, ya haciendo una remembranza, ¿no? O sea, tratando de resaltar a mi concepto lo más resaltante, lo más importante, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo ahora. Antes que nada, vamos a hablar de nuestras ofertas y de nuestras páginas. Ya sabes que nos encontramos en www.productosnaturalespiramide.net. .net, N de niño, E-T, net. Productosnaturalespiramide.net. Ya ahí estamos ya viendo, ya que creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a dar temas en vivo. Y también tenemos en nuestra página en Facebook, pues, ¿no? En Facebook entras a Productos Naturales Pirámide y ahí también vas a encontrar temas, vas a encontrar situaciones de ofertas, algo que te pueda gustar de repente, ¿no? Entonces ya vamos a tener que incidir bastante en esto. Ustedes ya saben que yo soy medio flojo para ver lo de mi negocio. Yo pienso más en el negocio del alma que en el negocio del bolsillo. Y eso tiene que haber un equilibrio. Ahí estoy un poco mal yo. Yo recuerdo que una vez, Dios mío, dame, pues el negocio está bajando, yo estoy cumpliendo contigo, estoy escribiendo, Sí, la propaganda, pues. Bien sencillo. ¿Acaso es mi culpa? La propaganda, pues. ¿Qué cosa? Y lógico, pues no, tiene que haber un equilibrio. Yo a veces me levanto y me voy de frente nomás y ya me olvido de todo, y entonces lógicamente que las cosas no son equilibradas por ese lado. Bien, te lo vuelvo a repetir, www.productosnaturalespiramide.net. Y en nuestro Facebook, Productos Naturales Pirámide. Ahí ya te vamos a estar informando los días en que voy a salir así, en vivo. Ya vamos a hacer uso de nuestra web, vamos a hacer uso de nuestro Facebook, vamos a poder incluso en YouTube, vamos a también a proseguir con los temas que ahí de 20 minutos que lo dejé un poco estancado. Todo eso vamos a... En TikTok no creo, no sé, el estilo, para lo que se tiene que hablar, me parece que por ahí no vamos a poder ir. Ya no es una cuestión de moda, sino es una cuestión de dar el conocimiento como debe de ser. ¿Se puede hacer sintético? Sí se puede hacer sintético, pero no todos lo van a entender. Si mi libro de La Raíz del Templo, que es el libro así, pero así de kindergarten, ya del inicio de la espiritualidad, hay gente que no lo comprende. Entonces imagínate dar información en 1 minuto, en 2 minutos o menos de ese tiempo, no va a dar. Se puede, pero no te va a ayudar, no va a ayudar. La idea es que te ayude, no, la idea no es que estar en lo que van a ver todos y que está la moda. No se trata de eso. Entonces,
mi cafecito rico. Entonces, aquí, allá, nuestras ofertas. Ya sabes que nuestras ofertas de esta semana, hoy día estamos jueves, hasta mañana viernes, ¿ya? Porque mañana viernes, ya sabes, atiendo a mis pacientes, entonces no salimos en vivo acá por la radio, ¿no? Entonces, pero mañana también tenemos las ofertas, que viene a ser el Ultra C, que es un buen producto, es excelente, y un efervescente. No, entonces, esto te debería de costar 70 más 30, 100 soles. No, la oferta es que te lo damos los dos por 80 soles. Un efervescente de 550 mililitros, perdón, una Ultra C, ¿no?, que es la megadosis de vitamina C de 550 mililitros, y un efervescente. Un efervescente, los dos te lo damos por 80 soles, te ahorras 20 soles. Y pensando en el cambio de clima, estamos brindándote el Diayac, el Propolen y las cápsulas de Diagüe. Si tienes problemas pulmonares, de alergia, de bronquios, de asma, qué sé yo, Diayac, Propolen, cápsulas de Diagüe. Ahí lo único que nos hubiera faltado sería, pues, si es que ya el asunto está fuerte, muy fuerte, podríamos haberle agregado también las cápsulas de Oil Plus. Pero no, pues estamos hablando de algo que está, bueno, más o menos, porque cuando es un asunto ya muy severo, ya se hacen ya otras cosas. Pero lo normal es que si tú tienes bronquios o hasta incluso asma, con esto lo solucionas. Diayac, Propolen y cápsulas de Diagüe. Ya, con eso lo solucionas. Evidentemente que si te llevas también la otra oferta, que es el Ultra C y el efervescente, ya no hay nadie que te pare. Todos los dos son una maravilla de la maravilla. Ya saben ustedes que el Ultra C es para todo lo que es el sistema inmunológico, que limpia las arterias, los vasos capilares. Es increíble lo que hace la megadosis de vitamina C. Y el efervescente, que te equilibra el pH, pues hace de que tus sustancias alcalinas se eleven sobre las sustancias ácidas, y de eso definitivamente pues vas a tener una buena digestión, a pesar de que no es purgante ni laxante, pero te va a hacer sentir muy bien el efervescente, muy bien. Ya, bueno, ya. Entonces ya saben, Ultra C y efervescente, cualquiera de ellos, a 80 soles. Y el Diayac, el Propolen y las cápsulas de Diagüe a 100 soles. Ahí te estás ahorrando 34 soles. 34 soles. Te va a ir muy bien. Te lo recomiendo. ¿Ya? Todo esto ya sabes que es en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfonos 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya lo sabes. Muy bien. Ayer nos quedamos, bueno, estamos hablando de nuestra apreciación de lo que nosotros consideramos que es lo más importante acerca del libro Piense y hágase rico. No, empezamos el libro con que los pensamientos son cosas, y mira qué bien que empezó este señor, no, porque es la verdad. Siempre nosotros hablamos que a las cosas hay que tratarlas bien, porque uno dice, pero no tiene vida, son cosas, o cuando yo me molesto, tiro las cosas. O yo, por ejemplo, estoy en mi carro, estoy en mi camioneta y me pongo a renegar, el carro se va a malograr. A mi celular, si yo estoy hablando lisuras, estoy chismoseando, estoy renegando con mi celular, se me va a malograr. Y así, lo que nosotros consideramos espacios vacíos, que no hay nada, no. Hay comunicación desde este punto hasta cualquier punto del planeta. Eso se llama telepatía. ¿Y dónde está la telepatía? Porque la gente cree que la telepatía es un asunto mental, cerebral. No, la telepatía está en nuestro plexo solar, está en nuestra barriguita, conectada con los intestinos. Ahí está la telepatía. Cuando tú te desdoblas en astral, la mayoría de veces no hablas. Y tú escuchas lo que hablan los demás
Y muchas veces lo hablan sin que haya movimiento en la boca, no siempre, pero muchas veces lo hacen así. ¿Por qué? Porque están hablando por intermedio de la telepatía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que tienen controladas tus emociones, porque ahí está el centro emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, de un punto al otro punto, de todas maneras hay comunicación. A esa comunicación, ¿cómo se le llama? El inconsciente colectivo. A ese vacío, que no está vacío. A esa nada, que no significa que no haya nada dentro de esa nada. Todo tiene comunicación con todo, con el todo. Entonces las cosas están conectadas. Yo ya te he explicado varias veces como la cuestión del Wi-Fi, ¿no? Tienes tu aparatito de Wi-Fi y entonces se conecta pues con tu computadora, con el Wi-Fi, con tu televisión, con lo que tú quieras. Se conecta y no hay ninguna conexión, hay un vacío. Pero no, esas vibraciones ondulantes que sale, que se llama Wi-Fi, no, eso va y llega hasta el otro aparato y hay y funciona. ¿Te das cuenta? Y eso tiene, por ejemplo, hay un aparato que se llama MiFire, o MyFire, ¿no? MyFire, te diría. Que es un aparato que usan, por ejemplo, en los aviones, o que usan en los barcos, ¿no? Y entonces ese aparato se da vuelta, es como un ovni, como un plato. Y entonces ese aparato, estás en el barco, estás en alta mar, y de repente tienes internet. Y tú dices, ¿de dónde sale? ¿Satelital? No, no es satelital, es por el aparato en sí. Porque ese aparato tiene tal fuerza que se conecta con cualquier antena de la costa. Ya, el más cercano, y se conecta. Y como tú estás de viaje y estás pasando, se desconecta de esa antena y se conecta con otra de tal manera que ahí en la embarcación siempre van a tener Wi-Fi. ¿Y por qué? Por las antenas que están en la Tierra, que están a kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Ves? Así es como funciona la ciencia y así es como deberemos de funcionar nosotros para entender de que esa lejanía es relativa y de que todo está conectado con todo. O sea, te estoy hablando de un aparato que existe, que ya hay un montón de aparatos que existen y que están ahí en lo invisible, que nadie te dice nada porque lo aprovechan esas personas que ya sabes quiénes son, los que mueven todo el dinero a nivel mundial. Eso ellos lo usan, eso que hacen y que te meten miedo para que el dinero lo transformes en dólares. Y hay aparatos que crean terremotos, que crean maremotos. Entonces todo el mundo dice, ¿y por qué Japón, siendo un país tan poderoso, por qué manda a guardar su dinero en Estados Unidos? Ah, para que veas, pues. Para que veas, pues. Parece que está un poco alto Cristian, porque hay un rebote medio raro. Fastidio. Bueno, en fin. Hay que chilla. Bueno, ya, ahora, ahí ya, se arregló. Bien, entonces, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Somos como especie de antenas, ¿ya? Que esa nada, que ese espacio vacío no existe, hay de todo. Acuérdate siempre de los ángeles atómicos, ¿no? O los átomos angelicales, como quieras. ¿Ya? Entonces, ellos son los que más o menos nos guían para seguir a nuestro destino. Ellos son los que están en contacto, ¿no? Entonces, ese espacio vacío no existe en realidad. Y todo es vibración. La vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo si es que tú te caes de un segundo piso y te vas no, porque si nosotros somos vibración y los átomos vibran constantemente, entonces hay un espacio ahí, y entonces, pero uno dice, pero si yo me caigo de un segundo piso, de un tercer piso, me rompo los huesos y hasta me puedo matar. Sí, es cierto, pero ¿qué es lo que sucedería si tú te cayeras del tercer piso o te tiraras del tercer piso y no te pasa nada y caes paradito como un gato? Y entonces eso es imposible. Claro, eso es imposible para la persona que tiene una percepción de la física mecánica.
Y así es como vivimos. Pero si nosotros tuviéramos una percepción de la física cuántica, no nos romperíamos ni un solo hueso porque controlaríamos la gravedad. Entonces, ¿qué significa eso? De que la vibración de nuestros átomos sería mucho más veloz, mucho más fuerte, mucho más. Entonces, como que nos desmaterializaríamos. ¿Ves? A eso yo me refiero cuando explico que vivimos en 48 leyes, pero que cuando uno quiere pasar del infierno al paraíso, es un estado de conciencia superior en donde dejas de pensar y las 48 leyes se convierten en 24 leyes. Las 24 leyes se convierten en 12 leyes. Las 12 leyes se convierten en 6 leyes. Y así sucesivamente. Entonces se puede hacer. Por eso es que uno dice, pues, no, porque siempre yo les decía, cómo es este asunto de la plata, del dinero, de obtener, ¿no? De la abundancia. La abundancia realmente es conocerse a sí mismo, conocernos bien, en dónde están nuestros errores, nuestros defectos, y en dónde están nuestras virtudes, utilizarlas y explotarlas. Y hay cosas que no sabemos. Entonces a eso, ¿cómo se le llama? Falsa percepción. Nosotros percibimos mal la cosa. Ahorita el Perú, por ejemplo, económicamente está pasando por un proceso feo. ¿Por qué? Porque nos metimos con la izquierda y bueno, ese resultado siempre ha sido así en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque eso es lo que nos corresponde, porque eso es lo que merecemos. ¿Cómo voy a querer yo eso, Guillermo? ¿Acaso yo he deseado eso? Es que no sabemos percibir la cosa. ¿Cómo iba yo a saber? Claro, pues tienes que saber porque es una forma distinta de percibir. No se percibe solamente con el cerebro, se percibe con el corazón. Hay que aprender a percibir con el corazón. Se percibe con lo que acabamos de hablar, con el plexo solar, con el centro emocional. Hay que saber percibir con las emociones. Y entonces de aquí, por ejemplo, en el libro que dice, a pesar de que esta persona no es un espiritualista nato, es un buen observador, Napoleón Hill. Y él habla, por ejemplo, de los miedos. Eso fue lo que te expliqué la vez pasada. Él habla de los miedos. Y entonces si uno se mete a percibir y a decir que quiero usar mi sensibilidad para saber la verdad, y siempre estás constantemente utilizando, el miedo te utiliza a ti, tú crees que vas a poder saber por quién votar o qué es lo que va a pasar los próximos 5 años en tu bendito país llamado Perú, en vez de que estés sacando pasaporte para irte a otro país, quedarte acá y aportar y ayudar y a mejorar. De eso se trata. Entonces es una forma de percibir la vida de una manera totalmente distinta y diferente. Eso es. Acá hay un montón de gente que tiene dinero. Y acá también hay un montón de gente que no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? Es que en algunos tienen dinero porque han trabajado duro, ¿no? Y otros no tienen porque, bueno, no lo tienen. Y ahí uno podemos decir que la primaria, que la secundaria, que no podemos hablar de ese tipo de cosas de que no estudié porque yo al final tampoco he estado en la universidad. Y eso no significa que uno no pueda seguir estudiando. Mira, hace unos días nomás estuve viendo una maravilla de las maravillas. Un argentino que él confesó ahí en la entrevista que solamente tenía segundo de secundaria y ellos lo llamaban ingeniero y él le decía, yo no soy ingeniero, yo tengo segundo de secundaria. Ni siquiera había terminado su secundaria. ¿Y qué era lo que estaba mostrando él? Algo que ya está desde hace tiempo, sino que no tienen las mismas bases espirituales. Cuando yo digo que hay luz en los templos, pero que no hay corriente eléctrica, entonces uno dice, pues, ¿de dónde va a salir? ¿No? O si no, cuando te vas a los registros acásicos, ya te he dicho, ahí es un televisor, es como un televisor ahí empotrado, pero no hay electricidad, no hay enchufe, no hay nada.
Y entonces uno dice, milagro. No es milagro, hombre. Hay que dejarnos ya de esas tonterías, ya de esas guachaferías espirituales, religiosas. Todo tiene un porqué. Este señor acá lo trajo a la luz. Porque este señor tenía un televisor. Y el televisor no tenía enchufe, no tenía batería, no tenía una forma de que el televisor estaba prendido y con cable. No solamente tenía el televisor para ver los canales locales, no, canales internacionales. Oye, ¿dónde está tu Wi-Fi? Dentro del mismo televisor. Y entonces la gente que lo entrevistaba no sabía ni entrevistarlo, porque no sabían cómo hago con un televisor que funciona, que no tiene enchufe, que no está conectado a la electricidad. Y el hombre se mataba explicándoles, y ellos le hacían unas preguntas, pero que yo estaba mirando la entrevista y me jalaba los pelos. Me jalaba los pelos, pero ¿por qué han metido a esta gente a entrevistar a este hombre que te puede dar tanto beneficio, tantas ideas? Y entonces él que había inventado lo que él decía, lo que es la reactancia magnética, él lo llamaba así. Y entonces esta reactancia magnética hace, ¿no? Que por intermedio de un tubo de cobre con el medio vacío, atrae. Es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, quiere hacer telepatía. Nostradamus sabía el futuro viendo, mirando una olla de cobre, ¿ya? Una olla de cobre y en el agua, y ahí se conectaba y listo, y de ahí veía el futuro. Entonces, este señor les explicaba y los otros no entendían por qué es que tenía Wi-Fi ese televisor y no tenía batería y no tenía absolutamente nada. Porque eso existe, porque eso de la electricidad y que los potes, ese es cuento chino. Así vivimos nosotros. Eso no es así, no es como nosotros creemos que es. Ahí también, la vez pasada estuve contando cómo es que en 1920, por ahí en 1930, un señor inventó con la misma palabra, un aparato donde te sentabas y basado en la reactancia magnética, porque esto no es de hoy día, esto tiene montones de años. Entonces te sentabas y adelante te ponían como un círculo de cobre y atrás tuyo, en tu espalda, te ponían otro círculo de cobre. Y con eso te curaban. Y entonces este señor logró que ese aparato se pusiera en clínicas importantes en Estados Unidos y en Europa. Y efectivamente tenían que ir en un norte, la gente tenía que poner los pies en la tierra descalzos, ¿no? O sea, el norte, sur, este y oeste, eso era importante para él, y pisar la tierra era también importante, y con eso la gente se curaba. En 3 sesiones te curabas, y si estabas grave, en 10 sesiones te curaban. Y entonces comenzó a hacer máquina tras máquina tras máquina, porque él lo que quería no era tanto ganar dinero, sino ayudar a la gente a que se curaran. Y se curaban. ¿Pero tú has escuchado hablar de eso? No, ya. Eso es reactancia magnética. Eso es como hacer las imposiciones de mano y curarte de la parte etérea. Eso es. Eso es reactancia magnética. Entonces, evidentemente, la clásica, pues, los grandes laboratorios, los intereses. Se murió este señor, entre comillas, se murió, pobrecito, se suicidó, lo que quieras. La cosa es que desapareció. Ese para variar, cuando te metes con los grandes laboratorios, desapareces o te mueres. Así es la cosa. Y entonces también, maravilla,
Las máquinas esas electromagnéticas desaparecieron de las clínicas y de los hospitales. ¿Qué te parece? Y hasta ahora seguimos así en ese plan. En fin, el punto es de que esto existe y que una persona, ¿por qué me refiero a este tema? Porque me ayuda en los dos casos, en lo del magnetismo de la parte del hombre y de la mujer, y de pasadita, que una persona que quiere algo, y que a pesar de que tiene solamente el segundo de secundaria, puede obtener y hacer cosas espectaculares y maravillosas. Eso no es, al hombre le gustaba, pues le gusta leer de ese tipo de cosas. Es como decir, él es un electricista, pero es un electricista ultra super plus. ¿Te das cuenta? Así que que yo no puedo, que yo no he estudiado, que no he terminado mi secundaria. Yo te he dicho, yo he terminado mi secundaria a las justas y raspando. ¿Y eso qué significa? ¿Y por eso es que yo voy a ser tonto o voy a fracasar en la vida diaria? No. Hay mucha gente que es muy inteligente, pero son vagos. Así es, pues. Y no necesariamente el colegio o la universidad define quién es el inteligente y quién no. Eso no es así. Es como también igualito, ¿no? La medicina no solamente hay una forma de curarte, hay varias formas de curar. Pero cuando te dicen de la otra forma, no, que mentira, ¿qué va a hacer? Qué guachafo que eres. Ten cuidado, te vas a morir. Cualquier cosa que te pase y que no sé, así te meten miedo. A donde yo voy es a esto. Que esa misma reactancia magnética, que es ese wifi, entre comillas, que yo te estoy mostrando, eso mismo vienen a ser los misterios de la transmutación del sexo. Eso mismo. Y entonces, si tú te fijas bien en el libro Piense y hágase rico, él en ningún momento te habla de reactancia magnética. Él en ningún momento te habla de la práctica de la transmutación sexual. En ningún momento él te dice el hombre se junta con la mujer y no llegan al orgasmo y no llega a eyacular. En ningún momento te dice van a vocalizar. En ningún momento te dice, o sea, las pautas, los puntos, los comas de lo que debe de ser, como él mismo lo llama, transmutación sexual, ¿no? La transmutación, el misterio de la transmutación del sexo, así es su título. Él no lo habla como una unión sexual. Él lo habla por el simple hecho de una comunicación matrimonial, marital, del hombre con la mujer, que es completamente necesario que el hombre se enamore y que es completamente necesario que la mujer se enamore. Así te habla él las cosas. Él te enumera varias cositas, te enumera un montón. Jamás te habla de la transmutación carnal. No te habla. Él te habla de la parte filosófica. Te habla de la parte, ¿no? Que como él esto lo pone para los niveles de la abundancia, bueno, él no lo pone como abundancia, lo pone como riqueza. Pero así es. Es la gran importancia de transmutar el amor. El enamoramiento en este libro para él es fundamental. Es un tipo de energía, ¿ya? Y entonces que acá nosotros podemos verlo como la reactancia magnética, lo podemos ver de distintas formas, de distintas maneras. Eso es la percepción que uno tiene que tener. No hay vacío. Todo está para ti, hay todo. Tú lo único que tienes que hacer es atraerlo a ti. Eso es lo que tienes que hacer. Y para poder atraer las cosas, porque los pensamientos son cosas, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar. Suena raro, suena absurdo, pero ¿por qué te digo que tienes que dejar de pensar? Porque si tú piensas, ahí se entrometen los 60.000 pensamientos diarios y entonces no hay un espacio vacío donde tú puedas colocar tu deseo y repetirlo y realizarlo. Porque entonces diariamente tú tienes que repetir, o tú deberías de repetir, o tú deberías de sentir esa emoción, ¿no? Porque la emoción es la que hace, es o sea, uno es el deseo y el otro es la emoción. El deseo te lo da la mente
Y la emoción es la que hace de que esto funcione. Ahí te carga de energía y esa energía es la que funciona. Con el deseo tú tienes la claridad de lo que quieres. Pero ¿en dónde está la fuerza para lo que tú quieres? En el plexo solar y en tu corazón. Más que nada está en tu plexo solar, en esa energía. ¿Te das cuenta? Cuando hablemos de amor, de repente tú quieres enamorarte, ya no va a ser solamente el deseo, sino va a ser el sentimiento. Ahí sí todo lo tienes que plasmar en el corazón. ¿Te das cuenta? Porque hay mujeres que, por ejemplo, que no son tan agraciadas como otras, son bonitas, pero no son tan agraciadas, pero te enamoras al toque. ¿Por qué? Porque tienen un corazón hermoso. ¿Te das cuenta? Entonces, porque tú sabes, el hombre siempre mira las formas, ¿no? El hombre mira siempre las curvas, ¿no? Pero te encuentras con que hay señoritas que son más atractivas que las mujeres bellas. ¿Por qué? Por su forma de ser. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí sale el corazón. Entonces, esas son cositas, esos son detalles que nosotros tenemos que tener bien en claro. La energía que emanamos, la fuerza que emanamos. ¿Y eso cómo se logra? Dejando de pensar y sentir más. Entonces uno se vuelve más emocional y entonces ahí uno se vuelve más emocionante. ¿Te das cuenta? Así es la cosa. Entonces por ahí es donde tenemos que ver. No todo es mente. Pero también en el vacío, en ese espacio que nosotros creemos que no hay nada, está llenecito de todo. Está llenecito. Y entonces, a eso me refiero yo. Nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar una energía, pero así, fantástica, fuerte. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar y sentir más. Por eso es que dicen los maestros que lo que hay que hacer es dejar de pensar e imaginar. Entonces uno dice, no, pero si con la imaginación igual estoy pensando. No estás pensando. No, es una cosa, cuando uno piensa, tenemos la mala costumbre de que aceptamos cualquier pensamiento que nos asalta, lo aceptamos. ¿Ya? Y entonces creemos que nosotros estamos pensando. No, nosotros no estamos pensando. Son nuestros defectos, son creaciones psíquicas nuestras que nos asaltan y que nos obligan a pensar. En cambio, cuando uno, por ejemplo, visualiza, ¿no? Cuando uno usa sus propios genes, comienzas a crear algo que es totalmente distinto y diferente. Comienzas a crear con la imaginación, con la imagen. Ya con la imaginación comienzas a crear. Y entonces, esa imaginación tiene que ser constante. Y así lo logra. Entonces, estamos hablando de energías. Hay una energía que se produce, que es la del pensamiento. Hay otra energía que se produce por intermedio del corazón. Y hay otra energía que se produce por el intermedio de las emociones. ¿Ya? Y cuando las emociones, aquí es donde ya voy a ir al tema del miedo, cuando uno tiene miedo, eso es una emoción. Y acá lo marca Napoleón Hill el miedo, en varios miedos. Acá dice, los fantasmas del temor. El temor a la pobreza, ese es el temor más destructivo. Entonces si uno se pone a pensar, yo tengo miedo de ser pobre, lo único que estás haciendo es utilizar tu poder para convertirte en pobre. No, Guillermo, si yo estoy diciendo de que yo tengo miedo de ser pobre, yo no quiero ser pobre, te estás equivocando. No, señor, desde que tienes miedo de ser pobre, estás aceptando que la pobreza está contigo o puede estar contigo. Lo estás aceptando. Entonces, el temor a la pobreza lo único que hace es atraer a la pobreza. ¿Por qué? Porque estás utilizando una emoción negativa y estás repitiendo constantemente pobreza, 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 pobreza,
Y entonces lo que tienes la conexión, que estás dando la palabra pensando en la pobreza y estás emocionándote con el temor y eres pobre y llegas a la pobreza. ¿Ves? Entonces eso es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se pone un techo o como los locos hagan ahí en su casa, a los únicos que tienen lluvia, tormenta, rayos y truenos son los locos hagan. ¿Por qué? Porque así viven. Y después dicen que no, que ellos no están atrayendo a la pobreza. Lo estás atrayendo desde el momento en que estás pensando en la pobreza. Así somos pues los pobres. Jesús era pobre, yo también, yo soy religioso, yo creo en Dios, yo también tengo que ser pobre. ¿Tienes? No tienes por qué ser pobre, porque con eso lo único que haces es desmerecer la abundancia de Dios. Porque nosotros estamos acá para ser abundantes, y acuérdate bien de una cosa. Ese creo que va a ser nuestro eslogan también, ¿no? No es karma. No es karma. No es destino. No es tu destino. Es atracción. Entonces, esa atracción la logras tú con esos miedos. Uno no tiene, ni tiene que ser miedoso, ni tiene que preocuparse. No, pero Guillermo, yo me tengo que preocupar por mi hija, yo me tengo que preocupar ¿por qué te tienes que preocupar? Tú tienes que ser responsable, porque la responsabilidad por tu hija es una virtud. La preocupación por tu hija es que te está carcomiendo un defecto. Preocuparse no es virtud, preocuparse es defecto. Pero nosotros creemos que eso está bien. Tenemos la virtud del estrés. Hay gente que cree que porque dice, ay, estoy estresado, porque tengo mucho trabajo y porque tengo que, oh, no, si no la abuela, ay, mi hija tiene que trabajar, este chiquito me está estresando y esto, entonces lo cuenta a la comadre como si fuera pues un gran logro, el hecho de que se estresa porque el niño corre para aquí, corre para allá y es una persona muy preocupada. Entonces, ese asunto, ese estrés hace de que esos 60,000 pensamientos diarios se conviertan en 80,000, pues. Y no nos damos cuenta. Para nosotros eso está muy bien, estar en el estrés, porque soy una persona muy preocupada. Y entonces creen ellos que están pero a todo dar, y es todo lo contrario. Lo único que están haciendo es malograr su futuro, ¿no? Porque todo tiene su porqué, la ley de los 7. Cada 7 años uno va cambiando y uno va pasando por diferentes tipos de pruebas. Así creas en esto o no creas en esto, igual tienes que pasar por la escuelita. Entonces, el asunto de los miedos es fundamental, que hay que quitarlo. Después dice, después el temor a la crítica, el qué dirán. Yo antes era uno de esos fanáticos, o sea, ¿no? Que qué dirán, que para que no digan esto, que para no hago las cosas a las escondidas. Ahora no, ya no, porque imagínate hablar de la transmutación sexual cuando nadie hablaba de la transmutación sexual por la radio, y ya eso era, pero ya imagínate cómo. Así que la crítica es lo de menos. Entonces, el temor a la enfermedad, cuando uno, ya te he explicado eso muchísimas veces, cuando uno tiene miedo a que se va a enfermar, no, que tengo que hacerme mi Papá Nicolau, no, que el cáncer de seno, no, que tengo que hacerme, anualmente tengo que hacerme mi chequeo. Esas personas son las primeritas que se enferman. ¿Por qué? Porque tienen constantemente el pensamiento de la enfermedad. Y tienen el temor de enfermarse, que ya es la emoción. Entonces se enferman. No al año, porque ya le están diciendo no tiene nada, ¿no? Pero por ahí nomás el enfermero, el que te sacó el analista, ahí te dice, no tiene que cuidarse, señora, porque no vaya a ser que le dé y te asusta. Ya, ese susto, ese miedo, va a comenzar a carcomerte. Hasta el año que viene, que otra vez te haces tu chequeo. Y después te dicen, ya ves, lo que tanto temíamos, señora, tiene cáncer de seno. Claro, pues, si estás constantemente dándole alimento al miedo, entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Que te dé otra cosa? Que no te dé.
constantemente lo haces. Eso no es precaver. Eso es un instrumento que se usa para los temores, para que tú, y le funciona muy bien, basado en nuestra propia ignorancia. Esa es la verdad. Después, acá, el miedo a la pérdida del amor, que también es poderoso, cuenta, ¿no? De que yo no quiero que se vaya el amor de mi vida, pero el amor de tu vida eres tú mismo. El amor eres tú. Uno anda pensando, uno dice, ay, oye, ¿por qué estás llorando? Se fue el amor de mi vida. ¿Qué? Tu corazón le salieron patas y se fue caminando. ¿Por qué? Porque el amor está en tu corazón, el amor está en ti. Que el sujeto, que sea la otra persona, que es el que estimula el amor, ese es diferente, pero el amor está en ti. Entonces hay que saber pensar, hay que saber sentir. Entonces uno no tiene por qué tener miedo. Bueno, si se fue, por algo será, pues ya no eran iguales, ya no, pues de repente tú amabas más que ella, o al revés, ella amaba más que él, o si no se llevaban bien es preferible, pues para que no se hagan más daño del que ya se estaban haciendo y que tú no lo logras ver, o qué sé yo. Pero esos temores, no. El temor a la vejez, ese lo conozco, pero lo conozco. Porque uno cuando dice, no, es que ya la vejez, pues, es que ya me está doliendo, pues, es que ya, o sea, ¿qué es lo que hace la gente? Se prepara con antelación a las enfermedades. Y a esas enfermedades la llama vejez. Y lo aceptan porque dicen, es natural, pues, que me duela. ¿Por qué? Por la vejez. No es natural que te duela por la vejez y por el paso de los años. Lo que es natural a esa edad es la sabiduría. Lo que es natural a la vejez, que es la parte de la vida del ser humano más larga, es la vejez. Porque la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez, son cortos. Y el que más años tenemos en la vejez. ¿Por qué? Porque es el tiempo, 7 por 7, que es por la ley de los 7. 7 por 7, 49. A los 49 años ya eres una persona madura, pero a la vez ya estás en la cúspide, ¿no? De lo que supuestamente tendría que ser que ya tu cuerpo ya comienza ya a ponerse mal. Pero, ¿por qué se pone mal? Por esa parte subconsciente, pues, el subconsciente, que también lo habla acá en el número 12. Si tú en el subconsciente metes en tu chip de que a la vejez te va a doler, te va a doler. Si tú a la vejez piensas que vas a triunfar, triunfas. Si tú a la vejez piensas, ni siquiera la vejez, eso es para en todo momento. El asunto es que la vejez está hecha para la sabiduría, para trabajar menos y para ganar más. Para eso es la vejez. La vejez no es para enfermarse, no es para que me duela todo, no es para que mi cuerpo... Acuérdate que eso tiene mucho que ver con el deseo, ya te lo hablé. Nuestro cuerpo, el deseo. Hemos hablado de la glándula pineal y la glándula pituitaria. La glándula pituitaria va formando un deseo, le manda la señal del deseo a la glándula pineal y la glándula pineal crea el deseo. Y de esa manera es que nosotros somos el instrumento de Dios acá en la tierra. Y hacemos que este mundo sea mejor, se convierta en un paraíso gracias a nosotros. Entonces, esa es la idea. Pero nosotros no, como tenemos una percepción totalmente alejada, equivocada de la verdad, creemos que la vejez es otra cosa y le tenemos miedo. No, señor, es lo mismo que el miedo a la muerte, que acá también él lo agarra. El miedo a la muerte, yo no quiero morir. Señor, por favor, no lo hagas por mí, hazlo por mi hija. Hazlo por mis hijas, que yo quiero trabajar para que ellas estén bien. Ya las hijas están grandes, ya las hijas tienen hijos. Señor, no lo hagas por mí, dame más años de vida para cuidar a mis nietos, pues no sean malditos, tengo que cuidar a mis nietos, no lo hagas por mí, hazlo por mis nietos. Los nietos crecen, señor, señor, no lo hagas por mí, hazlo por mis bisnietos, pe. Al final,
La gente no se quiere morir y le echa la culpa a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a su madre. ¿Qué es eso? Tienes que disfrutar. Esto de acá, esto es el paraíso. Lo único que falta es un cambio de percepción y de que sepas que esta escuelita está hecha para que tú la disfrutes, no para que seas una persona pobre. No es para que tú vivas en una barriada. No es para que tú, ante una tentación por darle de comer a tus hijos, tienes que robar. O sea, en eso se está convirtiendo en una degeneración total. Eso es, ¿por qué? Porque no tenemos claro qué es lo que somos en realidad. Y entonces nosotros somos una computadora que metemos órdenes equivocadas y una falsa percepción a nuestro chip, y entonces la computadora comienza a trabajar mal. ¿Y en dónde trabaja mal? Trabaja porque solamente usamos los 5 sentidos, y nosotros tenemos 12 sentidos, 5 sentidos inferiores: la vista, el olfato, el tacto, etcétera, el oído. Entonces, y después tenemos otros, que viene a ser la clarividencia, el sexto sentido, la intuición, ¿no? Tenemos otros sentidos. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar esos otros sentidos, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, ya no le tienes miedo a la muerte, ya no le tienes miedo a la vejez. Y lo que va a pasar es que vas a comenzar a transmutar y vas a comenzar a crear. Y entonces, como tú eres deseos, porque tienes tu cuerpo del deseo, porque básicamente somos deseos, no puedes tú estar pensando que a la vejez, o que tú te vas a morir, y ¿para qué sigo trabajando si ya me voy a morir? Ya mejor ahí nomás. No, señor. Porque mientras que más tengas, eso se va a mudar a tu siguiente existencia. Y en tu siguiente existencia, eso que has dejado acá, lo vuelves a obtener otra vez. Porque qué mal está que en esta existencia tú trabajes, le des a tus hijos, produzcas, le des a la humanidad cosas bonitas, hermosas, con sentido, que los va a ayudar y les va a colaborar, y que tú te mueres, y cuando vienes en tu próxima existencia, vienes otra vez desde cero, igual que el mendigo, igual que el borracho, igual que el pegalón, igual que... O sea, ¿qué? ¿Comunismo espiritual? Eso no es así. Esa es la ley de la herencia. Todo lo que tú has hecho acá, todo lo que tú has dejado, 5 casas, 3 carros, un platillo volador, qué sé yo, no sé. Todo eso, cuando tú te mueres, ya te vas calato, te regresas calato. Pero la ley de la herencia te lo devuelve en tu siguiente existencia. Te lo devuelve. Todo lo que tú has dejado acá, te lo devuelve en la siguiente existencia. Así es como nacen los millonarios. Así es como nacen los de cuna de oro, porque en la existencia pasada dejaron. Y entonces uno dice, pero sin hacer nada, qué suertudo, qué lechero, qué suerte que es que nació en esa familia que tiene tanto dinero. Eso no es suerte, papá. Esa es la ley de la herencia. Ese niño que recién tiene días de nacido es más viejo que tú y que yo, y que en la existencia pasada dejó un montón de plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta existencia? Se le tiene que devolver, pues. Se le tiene que devolver. O sea que acá no hay esa cuestión. ¿Ya ves cómo es la percepción, la falsa percepción? Acá no hay con que yo y ya calato vienes y calato te vas. Eso es mentira. Eso son tonterías. El señor Andrew Carnegie, que era el millonariazo de hace montones de años, y era el rey del acero en su época, agarró y dejó mucho dinero, el 80% de todo se lo dejó a fundaciones benéficas, a gente que no conocía. El 10% lo repartió entre sus hijos, y él se quedó con un 10% y se dedicó a vagar, pues. Se dedicó, porque con ese 10% tenía todavía millones y millones. Imagínate cuánta plata tenía. Y entonces lo encuentran en un barco,
un periodista, lo cuenta que él está echadito ahí leyendo sus libritos y todo bien bacán, disfrutando de la tranquilidad. Y le dice, ¿puedo hacerle una entrevista? Bueno, ya estoy ocioso, ¿por qué no? Y entonces le pregunta, ¿no? Entre varias cosas, y se ríen y conversan y todo lo demás. Y de repente le dice, pero ¿por qué usted ha dado el 80% de todo su dinero? Se lo ha dado a fundaciones benéficas en vez de dejárselo a sus hijos. Si ya usted ya hace al final, si ya está viejo y se va a morir, igual se va a morir. Y él le dijo de frente, no, compadre, porque yo quiero, para mi próxima existencia, volver a nacer millonario. Él no nació millonario, él no tenía dinero. Él aprendió a ser millonario. Y entonces él dijo, no, yo para la próxima existencia quiero venir millonario. Por eso es que estoy dejando a las beneficencias todo ese dinero. Entonces de ahí concluimos que ese señor no lo dejaba solamente por buena gente, sino porque tenía conocimiento. Está mezcladito, pues, ¿no? Está mezcladito que es buena gente, porque muchos egoístas no lo van a hacer, y el otro es porque sabía la ley. Entonces, si yo doy, me van a dar. Entonces no se puede quedar así. Y entonces por eso hubo la donación, que hasta el día de hoy hay salones Carnegie, hay Universidad Carnegie, hay un montón de sitios que se benefician gracias a su dinero. Entonces, eso de que me voy y me voy nomás, no es así. No es así. Así de que acá, que yo estoy viejo, que ya no. Continuará. Acá no hay con que estoy viejo y acá queda. No, señor. Continuará. Así que ponte las pilas y comienza a crear un mundo mejor, que para eso nos ha traído Dios acá a este camino. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.